Hola, Dios te bendiga. Una vez más, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de todos aquellos que van a escuchar, van a ver esta reflexión, vamos a decirle así, este pequeño estudio de la palabra de Dios. Dios bendiga tu casa, tu familia, tu trabajo. Dios bendiga todo lo tuyo. Si no eres cristiano, déjame decirte que estás a tiempo de entregar tu vida al Señor. Hacer la paz con Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. Quiero aprovechar estos minutos para tratar un tema muy importante, un tema de la cual se habla mucho en muchas iglesias, un tema que se habla pero solamente de un solo lado, solamente de un solo, se tira solamente para una sola carga, se pone la carga de un solo lado. Y es el tema de la salvación. ¿Qué tan serios son los pastores cuando tratan el tema de la salvación del ser humano? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es eso que muchas veces nos enseñan de que la salvación la podemos perder una vez somos salvos, una vez recibimos a Cristo, nacimos de nuevo, podemos perder la salvación? Lamentablemente, en la mayoría de las iglesias donde se habla de este tema, no se enseña con la responsabilidad, con la claridad y la veracidad con que la Biblia trata este tema. Y eso es sumamente penoso, porque hay muchos cristianos que han muerto, otros que están viviendo con un miedo, pero no miedo a no pecar, sino a no perder su salvación. Y en vez de sentirse libres en Cristo Jesús, más bien se encuentran esclavos de dogmas, de doctrina nueva que se han inventado, de muchas cosas que las escrituras no enseñan. Como por ejemplo, ¿cuántas veces no nos han dicho a nosotros, siendo nosotros salvos, que si no hacemos esto, que si no hacemos aquello, que si no diezmamos, que si no hacemos vigilia, que si no ayunamos, que si no hacemos buenas obras, si no visitamos enfermos, si no, no sé cuántas cosas no se han enseñado, que si no hacemos esas cosas, lamentablemente nos vamos a perder? Y realmente enseñan las escrituras cosas como esa, bajo de ninguna manera. De ninguna manera enseñan las escrituras cosas como esta. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos nos escribe de la siguiente manera en el primer versículo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que debemos notar, y algo importante que debemos notar en este versículo, es que el apóstol Pablo dice que justificado, ¿por qué? Por las cosas bonitas que yo hago, por si no peco, llamémosle pecado a eso que nosotros conocemos como pecado. Si no miento, si no mato, si no robo, si no adultero, si no soy un idólatra, un mentiroso, si no soy un homicida, tantas cosas. Si no hago esto, no. El apóstol Pablo dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hecho de nosotros saber que somos justificados y que esa justificación está garantizada es por aquella obra que Cristo completó. Esa obra que desde que inicia su ministerio la culmina no en la cruz del Calvario, ahí no termina todo el proceso de salvación. La culmina con su resurrección. La resurrección de Cristo sella la salvación de todos aquellos que en algún momento han entregado, están entregando y van a entregar su vida al Señor. De manera que cuando hablamos de salvación, la salvación no es tan sencilla como nosotros
sacar un carro en un dealer, si es así que se le llama, no sé, no conozco mucho de eso, pero bueno, cuando nosotros vamos y sacamos un vehículo que luego el sueldo que ganamos no nos da para nosotros completar el pago que nos han impuesto mensual para nosotros uh, adquirir y completar, y que ese carro al final de la jornada podamos tener los papeles, podamos tener la matrícula y podamos decir que ese carro es nuestro. Si nosotros no completamos esos pagareces que nos van a poner mensualmente a pagar, va a llegar un momento donde nos van a quitar el carro. ¿Se entiende? Igualmente, si en este momento yo digo, bueno, yo necesito una casa y esa casa yo no tengo dónde comprar un terreno, no tengo con qué construirla, tengo un empleo que por el momento me garantiza yo pagar mensualmente lo que me pondría un banco a pagar para yo financiar una casa. Yo voy al banco, saco la casa, me la dan, me la entregan, pero ¿qué pasa? Yo mensualmente tengo que pagar esa casa hasta que cumpla con el último pago. Hay un contrato que ellos me ponen a firmar. Hay un contrato que ellos me ponen a firmar para completar el pago de esa casa. Hasta que no se complete eso, yo estoy bajo las condiciones de ese contrato, de ese pacto que yo firmo con mi puño y mis letras. De manera que si yo violo y no completo los pagareces acordados por el banco puede tomar esa casa, puede embargar todo, llevarme y sacarme de esa casa. Y posiblemente se la pueden traspasar a otros si yo al final no concluyo con lo acordado. Entonces la salvación, cuando hablamos de salvación, vemos que la salvación se presenta como algo tan sencillo como eso. Eso es sencillo. Un contrato como eso que prepara el hombre es sencillo porque está sujeto a lo que el hombre puede hacer. Cuando nosotros vemos, predicamos, enseñamos que la salvación se puede perder, estamos diciendo que esa obra está no sujeta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces pasa a que después que Cristo cumple todos los requisitos, las demandas de Dios, para que por medios de él nosotros podamos alcanzar esa salvación, entonces pasa a poner la salvación en la responsabilidad, bajo la responsabilidad del hombre. Si las cosas son así, de que la salvación entonces está bajo la responsabilidad del hombre, de acuerdo a lo que conocemos que enseñan las escrituras, de que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, en este momento nadie puede ser salvo. Absolutamente nadie, ni siquiera esos que se venden de más santito, esos que se venden de más prominente, esos que se venden de allá arribota, porque bajo el cielo no hay nadie hasta la fecha, cristiano sino cristiano, que no peque delante de Dios. Y un solo pecado basta para que nosotros perdamos la salvación y merezcamos el infierno, o merezcamos la condenación eterna, para que podamos entender. De manera que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos enseñar tal cosa de que la salvación se puede perder. Una vez que alguien nace de nuevo, esa persona es justificada. Y junto con la justificación, Pablo enseña en Romanos que se dan unos eventos que entendemos que si esos eventos están de antemano diseñados por el Padre para que por medio de esa redención se obtengan esos beneficios entonces luego o posteriormente a eso no se pueden perder. Como por ejemplo, el apóstol Pablo, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Hay algo bien lindo que enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8,
Unos versículos que le gustan mucho a los evangélicos pentecostales. Unos textos que les encanta leer a los pentecostales, que está ligado con ese texto que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero los textos que yo quiero tratar y de las cuales quiero hablar son esos textos donde el apóstol Pablo está diciendo, inicia en el versículo 28 de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, el 29 tiene algo sumamente importante que debemos destacar, que debemos prestarle atención. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, escuche bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? De que Dios predestinó un grupo de personas para que se salvaran, así porque Él quiso predestinarlo, bajo ninguna circunstancia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que en el momento que nosotros somos conocidos por Dios por medio de Cristo Jesús, también viene con esto la predestinación de que vamos a ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que por lo que vemos que el apóstol Pablo dice no se ha cumplido, porque ¿cuál de nosotros estamos hechos ahora mismo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Ninguno, ninguno. Somos hombres y mujeres que hemos sido salvos. Somos hombres y mujeres que hemos sido salvos, pero que estamos todavía lidiando con el pecado, con las debilidades. Estamos lidiando con una corrupción que tenemos, y mientras que estemos en esta tierra, vamos a lidiar con este problema. Vamos a lidiar con el pecado, vamos a pelear con el pecado. No, y la Biblia enseña que aún somos pecadores. Lo único que somos pecadores redimidos. Somos pecadores que se nos han sido perdonados nuestro pecado. Luego en otro video vamos a ver en Romanos capítulo 3 donde el apóstol Pablo habla de esto. Pero el apóstol sigue diciendo en el versículo 30 y decía: a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó, papá, Dios mío. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Bueno, la justificación de la cual habla el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación es un evento que no se puede perder, porque la justificación se da una sola vez en la vida del creyente, cuando alguien, entendiendo su condición pecaminosa, su relación distanciada, divorciada de Dios, siente, sabe que necesita y tiene que hacer la paz con Dios, y mediante su fe puesta en Jesucristo vienes a los pies del Señor, entendiendo que solamente Cristo le puede otorgar y dar esa salvación. Ese individuo es justificado. En otra palabra, nacido de nuevo. Y cuando esa persona es nacida de nuevo, esa persona no muere para volver a nacer de nuevo. No, esa persona es posible que cargue en pecado y que ese pecado provoque una ruina en su vida por la desobediencia, eso sí. Pero de ahí a perder la salvación, entonces si decimos que la salvación se pierde, la obra de Cristo no fue completa, entonces no sirvió lo que Cristo hizo por nosotros. No sirvió lo que Cristo hizo por nosotros, porque vino, sufrió, padeció, se hizo cargo de toda nuestra culpa, como lo enseñan las Escrituras, pero al final dejó en la responsabilidad del hombre su salvación. Era el mismo problema que teníamos antes de Cristo morir. O sea, no hay forma de que el hombre
pueda alcanzar la salvación por medio de sus obras. No hay manera de que el hombre pueda alcanzar su salvación haciendo cosas bonitas. No hay nada que se pueda hacer o dejar de hacer como para decir, ese perdió la salvación porque hizo esto, aquello o el otro. Más bien, yo considero que líderes, pastores, deben enseñar la seguridad de salvación a sus iglesias, pero también enseñar lo que es el juicio retributivo, lo que es también la disciplina de Dios en aquello que Dios ama, porque Dios al hijo que ama corrige. Y muchas veces se enseña más pérdida de salvación y se tienen poco lo que Cristo hizo por nosotros, pero no se enseña la disciplina de Dios. Y muchas veces hay hermanos que están pasando por la disciplina de Dios y se presentan como que es una prueba que estoy pasando. Y muchas veces no se dan cuenta que más que una prueba, que más que el diablo haciéndole la guerra, están pasando por la disciplina de Dios para que puedan entender que tenemos que obedecer a Dios. Porque sí estamos de acuerdo a la santidad, sí estamos de acuerdo a la pureza, sí estamos de acuerdo a la integridad, sí estamos de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. No estamos en contra de eso. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos en el capítulo 6? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que abunde la gracia? ¿O vamos, porque estamos bajo la gracia, vamos a estar pecando? No, dice de ninguna manera, no. No es eso lo que estamos enseñando, dice el apóstol Pablo. Bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia se enseña que el cristiano puede pecar porque ya es salvo. Porque no podemos perder de vista lo que pasó con Ananías y Zafira. No podemos perder de vista lo que aconteció con otros hermanos que murieron por causa de su rebelión. Entonces, concluimos diciendo, ¿se pierde la salvación? Con toda seguridad no se pierde la salvación. El hombre no tiene permiso ni derecho para decirle a nadie se perdió tu salvación. Eso es algo que lo decide Dios en la vida del ser humano. Pero aún conociendo nosotros lo que dice la Escritura, que somos justificados conforme a Romanos capítulo 5, versículo 1, somos justificados pues es por la fe. Por la fe es que tenemos paz para con Dios. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que el miedo de si mi salvación se puede o no perder, tenemos que dejarlo. La salvación está garantizada. La salvación se pagó el precio de nuestra salvación y fue completo. Eso de que yo, para que el diablo no me toque, no me haga daño, yo tengo que andar haciendo cositas por ahí que parecen más. De hecho, vamos a hacer un video hablando de eso. Yo tengo que andar regándome, untándome de aceite, haciendo actos proféticos y ese tipo de basura que no, nada de eso, porque la obra de Cristo es completa y segura. Es suficiente Jesucristo en nuestras vidas. Y más que el Evangelio no necesitamos nada. El Evangelio es suficiente para nosotros conocer todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. El Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Nos vamos a ver en un próximo video. Si está de acuerdo, escribe en los comentarios ahí en lo que esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, igual. Escribe con lo que no esté de acuerdo, pero dale like, comenta para que nos podamos ver en un próximo video.